Después de visitar Carsium, continuaremos nuestro camino, esta vez alejándonos del Danubio para adentrarnos en uno de los paisajes geológicos más singulares de Rumania. Nuestra siguiente parada será la Reserva Natural de Cheile Dobrogei, situada a 55 kilómetros al sureste de Hershova. Desde ahí continuaremos hacia Gura Dobrogei, recorriendo una pequeña carretera que atraviesa un maravilloso paisaje. En estas reservas podremos contemplar rocas formadas durante el Jurásico, cuando la región se encontraba cubierta por un antiguo mar. Las calizas que hoy forman estas gargantas y relieves conservan las huellas de ecosistemas marinos que existieron aquí hace más de 150 millones de años, mientras descubrimos campos abandonados donde alguna vez florecieron ciudades antiguas, como la perdida Ester, una ciudad aún enterrada en el tiempo. Pero nuestro recorrido no terminará en este paisaje. Desde Gura Dobrogei, aproximadamente 20 kilómetros hacia el noroeste, llegaremos a Pantelimonu de Sus, donde se encuentran las ruinas de Ulmetun, un antiguo asentamiento que fue fortificado durante la época romana tardía. Así nuestro viaje continúa y nos llevará desde las profundidades del pasado geológico de Dobroya hasta los vestigios de las sociedades que millones de años después ocuparon y defendieron esta tierra. La Reserva Natural de Cheile Dobrogei, o Gargantas de Dobroya, se encuentra en la parte central de la región que lleva este mismo nombre, junto a la localidad de Cheile, en el condado de Constanza. Al llegar hasta aquí, el paisaje cambia considerablemente. Dobroya es conocida por sus extensas llanuras, muchas de ellas transformadas en grandes campos agrícolas donde predominan los cultivos de trigo. Durante los meses secos, estas enormes extensiones adquieren una apariencia casi esteparia y muy árida. Pero entre estas planicies sobreviven algunos espacios donde el paisaje natural ha logrado conservarse. Uno de ellos es esta reserva. La pequeña carretera que comunica el entorno de Cheile Dobrogei con Gura Dobrogei atraviesa la reserva. A medida que avanzamos, las extensas llanuras comienzan a dar paso a una estrecha garganta rodeada por colinas de formas irregulares, paredes de caliza, pequeñas depresiones y cavidades excavadas naturalmente en la roca. Una cueva. Vamos a visitar. Aici dormeam preistoric. Lo que contemplamos aquí es el resultado de una historia geológica que se remota al Jurásico, cuando esta parte de Dobroya se encontraba cubierta por antiguos mares. Las calizas que hoy forman las gargantas se originaron en aquellos ambientes marinos. Y conservan fósiles y estructuras relacionadas con antiguos ecosistemas arrecifales. Con el paso de millones de años, la erosión y la acción del agua fueron moldeando el relieve kárstico que encontramos actualmente. Entre estas paredes aparecen numerosas cuevas y abrigos naturales, y aunque a primera vista podrían parecer simples formaciones geológicas, algunas de ellas guardan una historia mucho más reciente. Fueron utilizadas por el ser humano. Algunas fueron empleadas como refugios temporales, espacios de habitación estacional o incluso lugares relacionados con prácticas funerarias o religiosas. En algunas de estas cuevas se han encontrado evidencias de actividad humana de diferentes periodos.
Estas gargantas no fueron únicamente un accidente del paisaje. Los valles y cursos de agua que atraviesan la región crearon corredores naturales dentro de las planicies del Dobroya, favoreciendo la presencia humana durante miles de años. Y mientras avanzamos por este pequeño camino entre las colinas, resulta difícil no imaginar que estas rocas y el interior de las cuevas fueron testigos del paso de algunas de las poblaciones más antiguas que habitaron la región. Pero nuestro camino por este paisaje todavía aguarda otra sorpresa. Cruzando estas colinas se encuentran también los vestigios de asentamientos antiguos. Mientras recorremos la reserva por esta estrecha carretera que une Keile Dobroyey con Gura Dobroyey, el paisaje cambia. Entre las colinas aparecen pequeñas mesetas y elevaciones separadas por los cauces de los arroyos. En medio de este paisaje se encuentran también un pequeño conjunto monástico, y muy cerca de aquí, una de las cavidades naturales más importantes de la región, la Cueva de Adam. En el interior de la cueva fueron descubiertas varias piezas de piedra relacionadas con un santuario dedicado a Mitras, una divinidad cuyo culto se extendió ampliamente por el mundo romano. Algunas de estas piezas se conservan actualmente en el Museo de Historia Nacional de Arqueología de Constanza, convirtiendo esta pequeña cueva en uno de los lugares donde mejor podemos observar cómo las antiguas creencias llegaron hasta los rincones más apartados de Dobroya. Al otro lado del arroyo se encuentran los vestigios de una población que durante siglos estuvo prácticamente olvidada, Ester Abad, también conocida como Ester o Ister. Su historia conocida comienza al menos en los primeros años del siglo XIV. Una de las primeras referencias documentales aparece alrededor de 1502, mientras que en 1538 encontramos una noticia mucho más clara. Durante la campaña del sultán Solimán el Magnífico contra el gobernante moldavo Petru Raresh, el ejército otomano atravesó Dobroya y pasó por esta población. Sin embargo, sería más de un siglo después cuando Ester aparecería descrita con mayor detalle. En 1652, el célebre viajero otomano Evliya Çelebi llegó hasta aquí y dejó una descripción extraordinaria de la ciudad. Según su relato, Ester contaba con alrededor de 1500 casas, numerosos comercios, posadas, jardines, viñedos y varias iglesias. Era una población predominantemente cristiana y formaba parte de la administración otomana de Babadaj. Çelebi volvió a pasar por la ciudad y volvió a referirse a ella como un asentamiento importante. Durante el siglo XVIII, Ester continuó apareciendo en mapas y relatos de viajeros, aunque poco a poco comenzó su decadencia. Con el paso de los años, aquella ciudad que alguna vez tuvo cientos de comercios y miles de habitantes fue perdiendo importancia hasta convertirse en una pequeña población. Para el siglo XIX todavía quedaba referencias a este lugar, pero después de la Primera Guerra Mundial el asentamiento terminó desapareciendo como población independiente y su antiguo territorio quedó incorporado a la localidad de Târguros. Hoy de aquella ciudad apenas quedan vestigios dispersos sobre el terreno. Sin embargo, bajo estos campos y entre estas colinas permanecen los restos de sus calles, construcciones y espacios funerarios, recordándonos que este paisaje que hoy parece tranquilo y casi despoblado fue durante siglos escenario de una intensa actividad humana. Y precisamente hacia uno de estos lugares nos dirigiremos ahora, las ruinas de Ulmetun, otra huella del pasado romano de Dobroya. Continuamos nuestra aventura hacia Ulmetum, localizado a 20 kilómetros de la reserva Keile Dobroyey en la localidad de Pantelimonu de Sus. A medida que nos alejamos de la garganta, el paisaje vuelve a transformarse. Las colinas y la vegetación dan paso a las extensas superficies de trigo. La erosión producida por el agua, el viento y las actividades humanas han afectado estos terrenos, dejando expuestos en algunos puntos los vestigios que permanecen bajo la superficie. Y es que hace casi 2000 años este lugar ya estaba habitado. La arqueología ha demostrado la existencia de un asentamiento civil aquí, conocido como Ulmetum, al menos desde el siglo II después de Cristo. Una inscripción fechada alrededor del año 140 después de Cristo ya menciona a los habitantes de este poblado.
Durante los siglos siguientes, Ulmetum fue creciendo hasta convertirse en un punto importante. Pero las transformaciones que sufrió el Imperio Romano hicieron necesario reforzar las defensas de muchos asentamientos de las provincias. Fue entonces, hacia finales del siglo IV o comienzos del siglo V, cuando se construyó la gran fortificación de Ulmetum. Su planta tenía una forma irregular, aproximadamente triangular, con unos 140 metros de ancho y 160 metros de longitud. La fortaleza estaba protegida por una impresionante muralla de unos 2,5 metros de espesor y contaba con 13 torres defensivas de diferentes formas y tamaños. Algunas eran circulares, otras rectangulares, y las que protegían las puertas tenían una forma semicircular. En su interior existieron edificios destinados tanto a la actividad militar como a la vida cotidiana, y una basílica cristiana que nos muestra cómo la comunidad fue adoptando esta religión durante la antigüedad tardía. Hoy sus cimientos apenas son perceptibles. Aquí vemos la planta de lo que fue esta basílica. Ulmetum también sufrió de los asedios que afectaron a la región durante los siglos V y VI. Durante el siglo V después de Cristo fue atacada en varias ocasiones por grupos hunos y sufrió importantes destrucciones. Posteriormente, durante el gobierno del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, la fortaleza fue parcialmente reconstruida y volvió a formar parte del sistema defensivo y administrativo del Imperio Romano de Oriente, conocido posteriormente como Imperio Bizantino. Finalmente, la ocupación de Ulmetum desapareció hacia comienzos del siglo VII. Lo que podemos observar actualmente son principalmente los cimientos de sus murallas y torres, las bases y muros de diferentes recintos, así como grandes rocas labradas. Pero entre estos vestigios sobresale una pared adornada con un relieve de una vasija con racimos de uvas y las grandes piedras trabajadas que funcionaron como soportes y bases de las construcciones. Estas ruinas permiten reconocer la magnitud de una fortificación que durante siglos protegió a las comunidades que habitaron esta zona. Las primeras excavaciones arqueológicas comenzaron en 1911 y desde entonces diferentes campañas de investigación han permitido conocer mejor la historia de este antiguo asentamiento y de las personas que vivieron aquí. Hoy podemos apreciar este paraje y es inevitable ver las colinas áridas y no imaginar cómo pudo lucir este lugar hace siglos, con más vegetación y abundancia de agua, viñedos, campos de cultivo, jardines, casas y la monumental fortaleza. Las personas bebían vino y pastaban a sus animales. Sin embargo, a través de los siglos y de ocupación humana, hoy nos encontramos con los restos de lo que alguna vez fue, donde los locales guetas y romanos cohabitaron y que con el tiempo dieron origen al pueblo valaco que con el mestizaje siglos después formarían los orígenes del pueblo rumano. Sin duda esta región cuenta con una historia fascinante que la arqueología a través de los años se ha encargado de descubrir y revelar poco a poco. Son muchos los sitios que todavía nos faltan por recorrer, pero por el momento hasta aquí llega nuestro camino. Nuestra aventura por Rumania continuará en los siguientes videos, donde seguiremos recorriendo sus antiguos sitios arqueológicos, sus fortalezas y sus impresionantes paisajes naturales. Así que no te desconectes, acompáñanos en este recorrido por la historia y la naturaleza y síguenos por el camino ancestral.